Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, hermanos. Es un gusto estar nuevamente aquí, pues siguiendo en los cultos a través de este medio. Y bueno, no hay que desaprovechar qué oportunidad tan grande tenemos de seguir alabando a Dios, de seguir proclamando, de seguir escuchando y de seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y esa es una bendición que muchos años antes nuestros hermanos no tuvieron. Hoy tenemos que guardar también reverencia a este culto y dispongamos nuestro corazón, dispongamos también de nuestras herramientas, nuestra Biblia, nuestro himnario y pues qué más. Vamos a comenzar, hermanos. Un hombre caminando va diciendo: inmundo soy. La gente al verlo se separa de él gritando: es pecador. Voy buscando a Jesús de Nazaret, el maestro que puede cambiar mi ser. Decidme por piedad dónde está, decidme por qué camino se fue. Lo buscaré y le diré: Señor, sáname. Recorre los caminos ansioso, sin poder encontrar. De pronto escucha voces y mira: Jesús ahí está. Estaba frente a frente diciéndole la verdad. Maestro, sé que puedes, si quieres tú lo harás. Quiero y limpio eres ya. No digas nada, guárdalo en ti. Ve, preséntate y da gracias a Dios. ¿Cómo iba a callar aquello si había cambiado su ser? ¿Cómo contener aquellas inmensas ganas de gritar? No pudo guardar silencio, saliendo fue a pregonar, y en su mensaje llevaba palabras de libertad. Me ha sanado, es el Salvador. Me ha sanado, es el Hijo de Dios. Un hombre caminando va diciendo:
Él me sanó. Bueno, buenos días hermanos, vamos a hacer la oración de ofrecimiento, pero les voy a leer una porción de la palabra que está en Salmos 24, del 1 al 5, y dice así. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de puro de corazón, y el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendiciones de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este día tan hermoso que tú nos has regalado, Señor. Te pedimos que tú inclines tu oído hacia nosotros, Señor, y escuches nuestra plegaria, Padre Santo. Te pedimos que tú limpies nuestro corazón de toda mancha, de toda impureza, de todo pecado, Señor. También te ofrecemos este día, Señor, y este culto. Te pedimos que tú estés a lo largo de esta semana, Señor, con nosotros, Padre Santo. Te pedimos que tú sigas llenando nuestro corazón de tu amor y sabiduría también y entendimiento, Señor, de lo que tú quieres que hagamos, Señor. Te pedimos que tú nos sigas utilizando como un instrumento fiel, Señor, para que lo que tú quieres que hagamos, Señor, para cumplir tu misión, Padre Santo. También te pedimos en este momento, Señor, por cada uno de los líderes de nuestra iglesia, Señor, para que tú también les sigas llenando de sabiduría, Señor, y entendimiento para lo que se tiene que hacer en estos momentos, Señor, en esta situación que estamos viviendo actualmente en el mundo, Señor. Te pedimos también por cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor, tanto de Jesús el Buen Pastor como a nivel nacional, Padre Santo, para que tú sigas poniendo ese ánimo en cada uno de los líderes, Señor, para buscar diferentes formas de hacer llegar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos sigas utilizando como instrumento fiel, Señor, y te decimos, heme aquí, Señor, utilízanos, Señor, llénanos de sabiduría, Padre Santo. También te pedimos por cada uno de los hermanos a nivel de campo nacional, Señor, que han estado sufriendo por esta enfermedad, Señor, que tú les pongas los medios necesarios para que puedan recuperar rápidamente su salud, Padre Santo. También te pedimos que tú tengas cuidado de cada uno de nuestros hermanos mayores, Señor, y de cada una de las personas más vulnerables que hay en el país, Señor. También te pedimos por cada una de nuestras familias, Señor, de esta iglesia y a nivel nacional, y también de nuestro país, Señor, para que tú les sigas proveyendo de lo necesario, Señor, cubriendo sus necesidades, sobre todo necesidades espirituales, Señor, y que pueda llegar tu palabra a los lugares más lejanos con estos nuevos medios, Señor. Todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Estimados hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro culto de esta mañana. Vamos a tener nuestra lectura bíblica, la cual se encuentra en el Salmo número 78 y vamos a leer de los versículos 1 al 11. Leemos en la palabra de nuestro Dios. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Dios añada bendición a su palabra. Hermanos, vamos a tener nuestra oración pastoral. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has sostenido y nos sostendrás hasta el final de nuestra lucha. Por ahora, Padre, una vez más encomendamos en tus benditas manos la congregación Alfa y Omega, a los hermanos, a las familias, a la sierva que está ahí. Pedimos tu bendición para todos. Da la palabra para sus corazones, llénalos de aliento y esperanza, afírmalos en la fe. Asimismo, Padre, pedimos tu bendición para todo el personal de salud, para todos los trabajadores que están en un hospital, y pedimos tu bendición también para los enfermos. Señor, también te suplicamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que bendigas a tu iglesia, que cada hermano, cada hermana, cada familia sienta y reciba tu bendición al estar en comunión
contigo. Señor, también oramos por nuestro hermano Adiel, por la hermana Rosita y por su familia, que tú los bendigas en donde quiera que estén. Señor, también pedimos tu bendición para nuestra hermana Fecita y para toda la familia. Padre, pedimos tu bendición para la hermana Margarita Pérez, para Limni, para los miembros de esta familia que se encuentren enfermos, pedimos tu bendición. Oramos también por Poncho, para que tú lo bendigas ahí con nuestra hermana Leti. Señor, también pedimos tu bendición para el hermano Jesús Telles, para la hermana Rosita y para toda la familia. Oramos por Itzel Flores y por sus padres. Pedimos tu bendición, Padre, también para la hermana Wendy y su esposo. Señor, pedimos tu bendición para Élida y para su familia. Oramos por el hermano Juanito Arias, siervo tuyo. Padre, pedimos tu bendición para Iván, para la señora Alejandra, para Belén y para Mónica, que han tenido un encuentro contigo. Señor, pedimos tu bendición para nuestra hermana Manuelita y para toda su familia. Pedimos, Padre, que tu bendición también sostenga a nuestro hermano Antonio Camarena. Señor, por todo tu pueblo, por toda tu iglesia, por nuestros hermanos, que tu bendición nos sostenga y nos ayude. Bendice a tu pueblo, Señor, guiándolo con el consejo de tu palabra. Quedamos delante de ti pidiendo tu bendición para todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Maravillosa gracia de Cristo rojo, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, me alcanzó ser, allí puede al mar su sed calmar, con precioso rigor inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzado el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, me alcanzó ser, allí puede calmar su sed calmar, con precioso rigor
Muy buenos días, hermanos. Agradezco a Dios por permitirnos estar juntos por este medio. Vamos a orar por los niños y por los jóvenes. Los invito a que inclinen su rostro para orar. Dios de amor, te pedimos por los jóvenes y niños que tú cuides de ellos en este tiempo tan difícil que estamos pasando. Junto con su familia, guárdalos de todo peligro, enfermedad, y algunos ya iniciaron sus clases en la escuela, otros aún no. Que no se les dificulte las actividades en la escuela, que tú les des capacidad de inteligencia, y en cualquier dificultad o problema que ellos tengan, sientan tu amor, tu presencia, que clamen a ti. También te pedimos que en esta hora del culto sus corazones sean receptivos a tu bendita palabra, que tú los acompañes. Gracias, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ya habíamos hablado sobre el mensaje a la iglesia de Éfeso, una iglesia que había perdido su primer amor. Después hablamos sobre el mensaje a la iglesia de Esmirna, la iglesia que iba a sufrir, que iba a padecer. Ahora vamos a hablar sobre el mensaje a la iglesia de Pérgamo, la iglesia que estaba perdiendo su fidelidad a la palabra de Dios. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Gracias a Dios, hermanos, porque esas iglesias tenían un pastor o un anciano o un obispo que era el encargado de la enseñanza y de la instrucción de la palabra del Señor. Siempre nos apoyaremos en la palabra de nuestro Dios para dar el consejo, la enseñanza, para dar la exhortación, no considerándonos propiamente dicho como autoridades, sino como personas que vamos a guiar, que vamos a pastorear al pueblo del Señor. La iglesia de Pérgamo, esta palabra Pérgamo, de ahí se deriva pergamino, y este lugar
tenía muchas características, y estas características hacen referencia a una ciudad muy próspera y que además era una ciudad llena de mucha cultura. El altar más grande que tenían era el altar a Zeus. Esta parte de la iglesia de Pérgamo nos habla de templos dedicados a Zeus, a Atenea, a Dionisio y Esculapio, además de la adoración al emperador. Se dice que fue por más de 200 años la capital de Asia Menor. En este lugar se levanta o se erige el primer templo dedicado a la adoración del César como si fuera Dios. Esta parte relacionada con la divinidad del César los llevaba a volverse soberbios, altivos, prepotentes, con delirio de grandeza, por lo que se consideraban dueños y señores de la vida de las personas, sobre todo a someterlas, a estar bajo su autoridad, y que lo que ellos determinen es lo que se tiene que hacer. En ese lugar, Pérgamo, llegó la palabra del Señor, llegó el mensaje de salvación, hubo personas que creyeron, que abrazaron la fe del Evangelio. Y encontramos una característica que refleja a Jesús como el que tiene la espada aguda de 2 filos. El Señor Jesús es y seguirá teniendo la máxima autoridad. Él seguirá siendo la máxima autoridad para su iglesia, para su pueblo y también para toda su creación. Pero específicamente es la palabra del Señor la que va a guiar, la que va a dirigir, la que nos va a enseñar las cosas que nosotros como creyentes, como hijos e hijas de Dios, necesitamos realizar. Encontramos en las cartas ciertas características como alabanza, reclamo y recompensa. Y se dice esta parte: y yo conozco tus obras. El Señor Jesús tiene un conocimiento completo y total de su pueblo. Su testimonio, sus virtudes, sus cualidades, como también sus carencias, sus errores, sus fallas o sus pecados. Yo conozco tus obras. Lo que la iglesia estaba haciendo, realizando, la manifestación de su convicción, pues era del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿y dónde moras? Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Hermanos, significa peligro, mucho peligro, porque la iglesia que forma parte del reino de Dios es la iglesia que va a transmitir el único mensaje de salvación. Es la iglesia que va a hablar de Jesús de Nazaret y que representa el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de la esperanza, para lo cual aquellos lugares, sobre todo en esta ciudad de Pérgamo, en donde se encuentra el trono de Satanás, quiere decir que ahí va a estar la oposición que rechaza, que repudia y que no quiere
la luz del Evangelio. Entonces, Pérgamo, por su mentalidad, por la formación, por lo que se estaba desarrollando y por su cultura, hacía que se convirtiera en una cuna en donde se desarrollara todo tipo de pensamiento. Así que, hermanos, ahí está la iglesia, ahí la puso el Señor, ahí se desarrolló, ahí estaba creciendo, en ese lugar que desprecia y que rechaza el mensaje de Jesús. Ahí está el trono de Satanás. Las fuerzas malignas siempre serán una terrible oposición a la iglesia de Cristo. Es como cuando el Señor Jesucristo envía a los 70 y dice el Señor: yo veía caer a Satanás como un rayo, para impedir y para oponerse a la predicación y a la proclamación de la palabra. Así que continúa diciendo: pero retienes mi nombre. Aunque la iglesia está establecida y se encuentra en un lugar en donde está la perversidad y la maldad, en donde se encuentra el rechazo a la palabra, sin embargo, en medio de todo, esta iglesia sigue reteniendo mi nombre. Hay una cierta fidelidad, hay un compromiso, hay una relación viva por esta relación, por esta comunión, por este alto sentido en el que el nombre de Cristo sigue ocupando un lugar importante para esta iglesia. Pero retienes mi nombre, aún a pesar de todo, dice, y no has negado mi fe. Ese lugar, conocido como el trono de Satanás, es un lugar de constante prueba, pero también de constante peligro. Y no has negado mi fe. La única manera, hermanos, de mantener nuestra fe ardiente, nuestra fe viva, dinámica, será a partir de nuestra intensa comunión con el Señor, con su palabra, de tal manera que se pueda dar una búsqueda esmerada, un compromiso real y verdadero. Va a permitir que florezca constantemente la fe del pueblo de Dios. Dice: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La muerte de este siervo de Dios, de Antipas, ni siquiera eso amedrentó la fe de la iglesia. Es muy probable que la haya llenado de valor para afirmar sus corazones, estando dispuestos a morir por esa fe que ellos habían recibido. Esta manera de darle muerte a este siervo de Dios, pensaron que provocaría el desaliento, el desánimo, el abandono de la fe. Pero no fue así, no fue así. Dios llenó de valor y fe a su pueblo en medio de esa circunstancia. Y tenemos que decir, hermanos, solamente perseveraremos, nos mantendremos fieles a nuestro Dios si Él nos ayuda, si Él nos asiste con su palabra, si Él nos asiste con la bendición y el respaldo de su Espíritu Santo. Nosotros como creyentes, como personas frágiles, humanas, limitadas y en esta condición, se requiere de la intervención divina para que el pueblo se mantenga fiel al Señor. Hermanos, la iglesia de Pérgamo es una iglesia que tiene muchas cosas buenas, muchas cosas importantes, muy importantes, pero también es una iglesia que no tiene otras cosas que son importantes, pero sí tiene aspectos que el Señor rechaza. Porque dice, aquí viene el reclamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hermanos,
podemos notar que no hay iglesia perfecta. La iglesia compuesta por personas frágiles, por personas que no tenían toda la preparación, pero ahí está. No hay iglesia perfecta, pero sí puede ser perfectible, puede ser enseñada y instruida para que tome las acciones que corresponden a su avance y a su madurez. Dice, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Esto lo encontramos descrito en el libro de Números, capítulo 25. Como el Señor mismo da la explicación, quienes tenían la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿En qué consistía ese tropiezo? A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam estaba empeñado a convencer a Balac para que el pueblo eligiera las religiones paganas, el culto pagano, el culto del desorden, de todo aquello que iba a contribuir a alejarse de Dios. Y menciona lo siguiente: como doctrina de Balaam, se refiere a todo aquello que puede hacer tropezar a la iglesia, a su pueblo, a incitarla a que se aleje del Señor. La vida desordenada, la vida sin temor a Dios, el descuido de la palabra, puede que en un momento dado se descuiden de su fe, de su relación viva y verdadera. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Ustedes recordarán, hermanos, que hablábamos de los Nicolaitas como aquellos falsos profetas que habían introducido en la iglesia del Señor doctrinas engañosas. Una de las cosas que vamos a notar aquí, hermanos, y que la vamos a encontrar en otras iglesias, es todo aquel pensamiento, toda aquella doctrina que no tiene un correcto fundamento y que en algún momento dado el propósito va encaminado a desviar a la iglesia, a desviar al pueblo de su fe verdadera, de su fidelidad al Señor y de su fidelidad a su palabra. Estas actitudes las hemos encontrado a través de toda la historia, pero están remarcadas aquí, en este tiempo, en este momento. Esas formas de pensamiento religiosas que están buscando desviar, y la persona, el creyente, el hijo, la hija de Dios, que no esté firme en su fe, que no se ocupe verdadera y realmente de su fe, va a ser movida, puede ser llevada a tomar acciones religiosas disfrazadas de su fe. Por lo tanto, hermanos, la superficialidad de la fe, el descuido, el poco interés nos puede hacer caer de lo que verdaderamente somos. Viene el consejo supremo, viene la exhortación. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo corregir? ¿Cómo tomar la acción que conviene frente a aquello que Dios desprecia o aborrece de su iglesia? Dice, por tanto, arrepiéntete. Dios está llamando a la iglesia a dejar
a dejar aquello que Dios no aprueba, a tomar la actitud que le va a permitir tomar la dirección y el camino correcto. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vendré a ti pronto. Esto quiere decir, hermanos, que Dios le está dando tiempo a su iglesia. Dios le está dando tiempo de tomar las acciones que le ayuden a ir por el camino correcto. Bendito sea el Señor, hermanos, por esa parte, porque Dios nos ha tenido paciencia y todos tenemos que aprender del mensaje de las iglesias. También lo tenemos que aprender nosotros. Hay enseñanza para nuestras vidas para evitar el descuido, para evitar la superficialidad y decir sí a la entrega, sí a la búsqueda, sí al empeño, sí al valor de la fe, sí al valor de la palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No, es un llamado a estar atentos, porque no es cualquier palabra. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Hermanos, Cristo es el maná que descendió del cielo. Es el verdadero pan, hermanos. Entonces dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Cómo vamos a vencer? Vamos a vencer cuando tenemos a Cristo como centro de nuestra vida, de nuestra fuerza. Seremos vencedores con su ayuda y le vamos a decir al Señor: Señor, no nos dejes solos, ayúdanos a pelear, ayúdanos para que nuestra comunión contigo cada día sea más fuerte y que nosotros podamos enfrentar con valentía lo que tú has de permitir. Creemos y confiamos en que seremos más que vencedores y que esta verdadera fe se va a transmitir por medio de nuestra fidelidad a Cristo. Daré a comer del maná escondido. Cristo será nuestro sustento, será la bendición más grande que disfrutaremos con Él. Él saciará nuestra alma con su amor, con su presencia, con sus bendiciones. Dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta piedrecita blanca se dice que era un distintivo del atleta que era vencedor. El atleta recibía una piedrecita con su nombre, y el Señor también motiva al pueblo del Señor, a su iglesia, a cada uno de nosotros, a que en su nombre podamos vencer, que al final de cuentas recibiremos nuestro premio. El Señor sabe por lo que la iglesia está pasando, lo que está viviendo, pero el Señor dará su premio en su debido momento. También se dice que a los ciudadanos de Pérgamo se les otorgaba un pequeño pergamino como símbolo de lealtad al César. A nosotros se nos dará una piedrecita blanca, algo que estará en nuestra vida, en nuestro corazón, como una parte importante de habernos mantenido fieles a nuestro Dios. Así que, con apego a su palabra, en relación con su consejo, con su enseñanza, en relación con la doctrina, nosotros mantendremos nuestra entrega, nuestra fidelidad al Señor Jesucristo, porque Él promete ampararnos, protegernos, fortalecernos para hacerle frente a las adversidades, a las falsas doctrinas y a las falsas enseñanzas. Necesitamos, hermanos, pues, ser enseñados, instruidos en la palabra de nuestro Dios.
La iglesia pone su parte. La iglesia en el templo pone su parte en la enseñanza de la palabra de Dios, pero cada padre, cada madre inculcará también a su hijo la fe con su vida, con su ejemplo, con su testimonio. Hermanos, este mensaje a la iglesia de Pérgamo es también un llamado a nosotros a cuidar de la enseñanza, de la doctrina, para que la fidelidad a nuestro Señor y a su palabra sea lo que se mantenga hasta el final. Dios nos ha dado un tiempo muy largo de paz, de tranquilidad, de serenidad, que muchas veces conduce al descuido. Pero ahora, con esto que Él ha permitido, que sea un despertar para valorar la palabra, para valorar la fe, la salvación que el Señor nos ha dado. Que Dios nos sostenga para que Él nos ayude, a terminar nuestra carrera siendo fieles a nuestro Dios. Amén.
Hermanos, buenos días, Dios les bendice. Estoy muy agradecida con el Señor porque me permite saludarlos desde el norte de la República y recordándolos con mucho cariño. Estamos separados territorialmente, pero estamos unidos en un solo espíritu. Deseo que prontamente el Señor nos permita saludarnos ya personalmente. Estoy unido con ustedes porque a través de esta línea estoy en las actividades de la iglesia de Izcali, así es que para mí sigue siendo mi iglesia. Hermanos, pues qué les puedo desear, grandes bendiciones de parte del Señor, y recuerden que los quiero y bueno, pues que prontamente el Señor nos permita vernos. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta luego, hermanos, y los amo en el amor del Señor. Hasta luego, hermanos. Estamos casi concluyendo el culto, hermanos, pero tenemos este momento de avisos que son muy importantes que podamos escucharlos. Bueno, vamos a empezar con las actividades de la iglesia, que como ya la sabemos, el día martes a las 7 de la noche tenemos a través de WhatsApp martes de oración. El día miércoles tenemos estudio también a las 7 de la noche. El día jueves, jueves de alabanza. Hemos tenido algunos problemas por cargas de trabajo y no han sido transmitidos en su totalidad por YouTube, pero cuando no los transmitimos por YouTube, seguimos el culto de alabanza a través de WhatsApp, compartiendo también el himno o canto y dando la razón o diciendo por qué nos gusta este canto o qué es lo que nos mueve, ¿no? Entonces les invitamos también a participar en esta modalidad de los jueves de alabanza. Los días viernes son viernes de la Sociedad Femenil, también a través del grupo de WhatsApp, tanto de la Sociedad Femenil como del grupo de Jesús el Buen Pastor, se está transmitiendo o compartiendo la información. Por lo que si no estás en estos grupos, hermano o hermana, te invitamos a que a través de los hermanos de la iglesia puedas compartir tu número telefónico para que si sí lo deseas te puedas agregar. Y si no es así, a través también de este video de YouTube puedas dejar tu comentario o en un comentario tu número telefónico para que te podamos compartir la información. El día sábado a las 7 de la noche también a través de Zoom estamos teniendo reunión con los jóvenes, grupo interjuvenil. Entonces invitamos a todos los jóvenes a que se conecten el día sábado a las 7 de la noche. Y el día domingo tenemos la Escuela de Formación Cristiana a las 10:30 y a las 11 el culto familiar. Continuamos con nuestras actividades del día domingo. Hermanos, pues han sido varios meses que hemos seguido esta modalidad. Gracias a Dios que podemos hacerlo. Sigamos atentos a las comunicaciones a través del grupo de WhatsApp para poder conocer cuáles son tanto las actividades de la iglesia como también cuáles serán las determinaciones que ha de tomar el consistorio de nuestra amada iglesia. Hermanos, les enviamos un fuerte abrazo y sigamos firmes y adelante. Que el Señor les bendiga. Hermanos, vamos a recibir la bendición pastoral. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, con sus familias, con los enfermos y con todo el pueblo de Dios hoy y siempre. Amén.
gracia de hasta rebosar del uno al otro mar. Mil héroes viste combatir, peleando hasta el morir, y conquistar con dignidad tu santa libertad. Mi patria, Dios premie tu valor. Tu noble sangre sea feraz y logre eterna paz. Oh patria llena de dolor, la negra esclavitud del fanatismo y el error, opaca tu virtud. Mi patria, bendiga del Señor. Verás tu noche terminar y el nuevo día brillar. Como la nube que alumbró al pueblo de Israel, la Santa Biblia luz de